Camilo, que estamos acá en el estudio, que hoy estuvimos compartiendo unas horas en la ruta 3 y Salvini, en el kilómetro 27. Salvini. Bueno, por la jornada nacional que se hizo en todo el país, ¿no? Con Sí, sí. movilizaciones y cortes, en algunos lugares se hizo olla popular, acá se hizo un corte grande. Bueno, vos sos uno de los integrantes de la comisión directiva de la CTA de la provincia de Buenos Aires, estás en la Secretaría de Salud Laboral, y bueno, y el corte, uno de los temas fue el tema de la inflación, del tema de la deuda externa, del pago del Fondo Monetario que está haciendo el gobierno. Y bueno, tenemos que salir a la calle, ¿no? Cuando empiezan a apretar, lo único que sabemos nosotros es Claro, hay que pelearla, ¿no? claro. Bueno, sí, así es, Julio. Hoy estuvimos en esta jornada de las distintas organizaciones que convocaron como a este día de protesta, Jornada Nacional de Lucha, contra el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Es clara la posición que tenemos, que es un acuerdo, lo rechazamos. ¿Por qué? Digo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿por qué se rechaza? ¿Cuál es la razón? Particularmente, este acuerdo del fondo con el gobierno nacional, con sectores del gobierno nacional, porque no es todo, y con prácticamente toda la oposición de derecha, que es Juntos por el Cambio, es una estafa. Acordar como hoy se está votando, se va a votar, se está debatiendo en el Senado, pero este acuerdo que hizo Macri es una estafa por donde la mire, por donde le busque la vuelta. Está muy flojo de papeles todo el acuerdo y el préstamo de Macri de los 45.000 millones de dólares que entraron, que no entraron y salieron, porque el préstamo de Macri entró y salió porque fue fuga de capital, centralmente fue para fuga de capital, para cubrir a los bancos, para cubrir los amigos de Macri, para las grandes multinacionales. Se fugaron la guita, no quedó un solo dólar en el país, ni a ningún argentino, ni en vivienda, ni en escuela, ni obra pública, ni en jubilaciones, ni nada. Ninguno de los argentinos recibimos un solo dólar de ese préstamo que adquirió Macri, que es flojo de papeles. ¿Por qué? Porque no pasó por el Congreso. No, ni siquiera fue por un decreto del propio Macri, no lo sacó el Poder Ejecutivo. O sea, no lo sacó ninguna institución, que podía haber sido el Poder Ejecutivo con un decreto o podía haber sido el Parlamento a través del Congreso, como se está aprobando ahora. O sea, es un acuerdo que tiene muy poco respaldo legal y bueno, y nosotros creemos que eso es una estafa. Votar hoy el acuerdo implica, entre todas las cosas, uno es legalizar esa estafa, blanquear la estafa de Macri, blanquear la impunidad de Macri y todos los funcionarios y todas las empresas que se llevaron la guita para afuera. Yo soy telefónico, trabajador telefónico, y Telefónica en ese periodo fugó 1.300 millones de dólares a su casa matriz. Y así hay una investigación, porque también lo que nosotros estamos pidiendo es que esa estafa, declarar la nulidad de este acuerdo y ir a los organismos internacionales, a la ONU, hacer la denuncia de este acuerdo del fondo para declarar nula e inconstitucional este acuerdo, este préstamo que adquirió Macri. Y investigar quién se fugó la guita y que vayan presos los responsables y que pongan la guita a ellos, los que se fugaron, que se la cobren a los que se fugaron la guita, porque a los argentinos no quedó la deuda, que es una estafa, porque nosotros decimos, las deudas se pagan, las estafas no. Y sabemos que esta estafa se va a pagar con el acuerdo con el fondo con más ajuste, porque lo que va a hacer es va a profundizar el ajuste que se viene ya viviendo. Ese es el tema, lo vamos a pagar la clase trabajadora, el pueblo, el país, los sectores productivos, los pequeños y medianos, los jubilados. Acá la vamos a pagar nuevamente. Esta crisis la quieren que la paguemos los trabajadores y el pueblo. Bueno, en eso justamente hoy, como la semana pasada que nos movilizamos al Congreso, expresamos el rechazo, visibilizamos que un sector del pueblo, un sector importante del pueblo, estamos en contra de estos acuerdos. Y sabemos que el fondo, de los 21 acuerdos que hubo,
nunca viene a beneficiar a los países. Sabemos que los acuerdos del fondo condicionan la soberanía política, económica y financiera de los países. De hecho, este acuerdo, que va a tener una revisión semestral, o sea, te van a tomar prueba cada 3 meses el Fondo Monetario para ver si vos estás cumpliendo con el ajuste que ellos imponen en el acuerdo y si te van a seguir prestando la plata. Cada 3 meses le van a tomar prueba al gobierno. O sea, hay un problema también de pérdida de soberanía. Acá este acuerdo es un cogobierno del Fondo Monetario manejando el país, las cuentas del país. Esto es una barbaridad. Desde de la estafa, de la pérdida de soberanía, estamos en un neocolonialismo prácticamente. La verdad que este acuerdo es... Y justamente, bueno, somos los sectores que salimos a pelear y creemos que esto recién empieza para los sectores populares de la necesidad de tener que salir, porque el ajuste no nos podemos bancar el ajuste. Ya no alcanza la plata, vemos los niveles de inflación. Ahora la inflación de febrero fue de 4,7, o sea, estamos en inflaciones interanuales de 50 para arriba. Hay estadísticas que van a ser mayores, porque sabemos que la inflación real no es la del INDEC, la de los alimentos fue 7,9. O sea, sabemos que hoy la gente no le alcanza la guita y te alcanza para comer, que ya no puedes comer ni un pedazo de carne, el pan a 300 pesos, o sea, estamos en una situación muy complicada socialmente para el pueblo argentino, ¿no? Tomás, buenas tardes, mi nombre es Ángel, un gusto escucharte, soy enfermero jubilado del Hospital Diego Parisien. Estamos en todo de acuerdo. Me acuerdo cuando yo era joven, tendría 20, me decían que no hay que hablar de política, que no había que meterse en eso. Mi vieja era la primera, ¿no? Por miedo. Claro. La vida pasó, tuvimos gobiernos como Alfonsín, Menem, bueno, todo lo que ya te podés imaginar, del 83 para acá es como que tengo tipo raconto hecho en la cabeza, ¿no? Sí. Vos hablás y me llevas a situaciones comunes, como se dice. Claro. Me parece más que interesante el plan de lucha de las Corrientes y otras agrupaciones. Yo te pregunto en concreto, ¿cómo sería, cómo sigue esto? Porque estamos de acuerdo, con la plata no alcanza. Antes era el 15, el 20, ahora me parece que ya los 10, ya uno se quiere poner a llorar o revienta de bronca. Sí, y esto sí. Estamos hablando de comer, mandar a los chicos a la escuela, que tienen pibe en edad escolar. ¿Cómo sigue el plan de lucha? ¿Cómo se enfrenta semejante estafa? Esa es la palabra, como para empezar, ¿no? Porque medio país o más se está hablando. La consigna es perfecta. Las estafas no se pagan, las deudas posiblemente sí. ¿Cómo sigue? ¿Cómo lo ves vos, que sos activo, sos parte de la conducción de la CTA? Y esa es la primera pregunta que se me ocurre para adelante, con otros movimientos, agrupaciones. ¿Cómo ves eso? ¿Qué otras cosas deberían ocurrir para que esto diga, le paramos la mano, ganamos una, a lo mejor no sale bien, no sé? Mira, lo primero era rechazar este acuerdo. Lo primero que había que hacer es, porque este acuerdo con el fondo, no hay grises acá. O estás a favor o estás en contra. No, claro. no hay grises ni medias tintas, viste que siempre se dice, bueno, pero no. Acá el fondo te pone condiciones y te dice, mira, este es el acuerdo y lo firmas. Y el acuerdo con el fondo implica más ajuste porque lo dice claramente. Está bien, es verdad que no dice reforma laboral y reforma previsional. Lo que pasa es que tampoco hay margen para firmar eso. La verdad que el gobierno no podía firmar eso. Si ya firmaba eso, estamos con Macri. Bueno, es lo mismo que Macri. Por eso, claro. Cuando Macri salimos en diciembre del 2017 a la Plaza Congreso, fue justamente porque el pueblo argentino no votó, a Macri tampoco lo votó, para que le meta un ajuste o una reforma previsional o una reforma laboral y una reforma impositiva, que es lo que pide el Fondo Monetario en todo el mundo. Ya vimos lo que pasó en Grecia. Las condiciones que te ponen es de mayor dependencia, de pérdida del control de la economía y para quedarse con la riqueza. Es así, para quebrarte y vos sigas embargando, te sigan cobrando como un usurero. Ahora,
Es verdad que el acuerdo no dice reforma laboral previsional, pero sí, no necesita necesariamente estar dentro del acuerdo. Eso puede hacerlo independientemente del gobierno. De hecho, ya están hablando de, bueno, de que la jubilación sea optativa, si querés quedarte, están incentivando que te quedes más a laburar, más edad, y a la vez están hablando de una reforma laboral, porque están diciendo que necesitan una mesa de diálogo para modernizar los convenios colectivos y discutir la productividad. Eso es flexibilización laboral. Lo van a hacer Claro. por ley, no lo van a hacer con una ley, porque ellos también aprenden. El poder económico y los poderes políticos aprenden de cuando reciben un fuerte castigo de la gente, también aprenden y hacen una lectura como aprendemos nosotros cuando luchamos. Entonces saben que eso no podían hacerlo de esa manera, a través de una ley. Ahora, el acuerdo con el fondo va a implicar reducir el déficit fiscal, una de las condiciones que le ponen, que es, o sea, menos plata para salud, educación y todo, ellos le dicen déficit y eso, dejar de emitir gradualmente moneda, o sea, ir reduciendo la emisión monetaria, que con eso en la época de la pandemia se pagaron los IFE, se pagaron los ATP, o sea, jubilaciones, planes, o sea, reducir eso significa que no va a haber plata para la gente. Y otra de las condiciones le ponen que el tipo de cambio tiene que estar 30% del flotante, o sea, el tipo de cambio del dólar oficial no puede estar más de un 30% del blue, o sea, de 114 que está hoy el dólar a 204 que cotizó el dólar blue, o sea, tiene que estar un 30% menos, o sea, tiene que subir el dólar oficial, o sea, va a haber una devaluación. La van a hacer gradual, lo que sea, pero van a ir devaluando y sabemos que la devaluación y todo eso implica mayor inflación, porque se trasladan los precios. Imagínate entonces al panorama que se nos presentan, más inflación y todavía no llegaron al acuerdo. Imagínate cuando se llegue y te pongan las condiciones. Entonces, todo este panorama es el que se viene. Es mentira que vamos a poder desarrollarnos, de que nos van a permitir que se desarrolle y que se va a pagar este acuerdo con crecimiento, ¿viste esas palabritas? Esas palabras de crecimiento. Ya hay crecimiento económico, no es que no hay. Después de salir de la pandemia hubo un rebote, por supuesto, porque estuvo el país parado un año y medio, toda la producción, todo. Entonces sí que hay un rebote. Ahora, ese 10% que creció la economía, ¿dónde fue a parar? Porque vimos un crecimiento de la economía, pero ¿quién se lleva la torta de ese crecimiento? Siempre lo mismo. Nosotros, los sectores populares, el pueblo se lleva una minoría de la porción de la torta, se la llevan los grandes capitalistas, los bancos. Entonces el crecimiento es mentira que va. Primero que no va a haber porque estas medidas no son para crecimiento. Porque aparte están diciendo que subió la tasa de interés de 39% a 41,5% y dicen que tiene que estar por arriba de la inflación la tasa de interés. Por lo tanto va a haber menos plata para producción y eso, va a haber más plata para la especulación, va a primar el capital financiero, ningún comerciante le va a sacar un crédito, o un pequeño comerciante, un pequeño productor, o que quiere poner una fabriquita o algo, va a sacar un crédito bancario porque se le va a ir a tasas de 41, 42 y va a seguir subiendo. Por lo tanto, el programa que impone el fondo va a ser de recesión y de menos crecimiento. Entonces el panorama para nosotros es jodido. Y como decís vos, ¿cuál es la salida? Bueno, primero era rechazar el acuerdo. Primera cuestión. Delimitar, bueno, lo que estamos en contra de este acuerdo, vende patria, y lo que estamos de acuerdo por defender nuestro país, nuestra soberanía, y que no nos impongan este acuerdo. Primero era esa cuestión y visibilizarlo. Y a partir de eso, bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, cuando se vote hoy el acuerdo, seguramente va a votar, porque hay consenso entre el oficialismo y la oposición, un sector de oficialismo y Junto por el Cambio. Bueno, lo que hay que prepararse para resistir a la implementación de la profundización del ajuste, del acuerdo. Entonces, a eso nos tenemos que preparar. ¿Cómo? Lo más amplio posible. Tenemos que formar coordinadoras multisectoriales de organizaciones sociales, políticas, gremiales, todo tipo, contra el acuerdo con el Fondo Monetario, contra el ajuste que nos van a imponer. Eso creemos que lo que hay que hacer es coordinar y conformar territorialmente los territorios. Nosotros creemos que es en los territorios donde hay que conformar la unidad por la defensa de lo nuestro contra este acuerdo. Y hoy, bueno, dimos un pasito. Hoy los convocantes de esta jornada de lucha somos varias organizaciones, la CTA Autónoma, la CCC, UTT, OLP, bueno, varias organizaciones del campo popular
que hoy hicimos esta movida, esta jornada de lucha. Ahora creemos que con eso no alcanza. Tenemos que armar un gran abanico amplio, inclusive dentro del propio Frente de Todos. Hay un sector como la Cámpora que no votó en contra, o sectores del kirchnerismo que están totalmente en desacuerdo con esto, con lo del fondo. Por eso creemos que hay que organizar eso, hay que organizar la resistencia, hay que organizar la unidad y hay que prepararse en los territorios, en los barrios, con los sectores populares para resistir el ajuste. Bueno, Tomás, la seguimos en otro momento, te agradecemos estos minutos y bueno, nos vemos el 23 en la vigilia y el 24 en Plaza de Mayo. Sí, tenemos esas dos jornadas acá en Matanza y la del 24 que es la Marcha Nacional a Plaza de Mayo o del Congreso a Plaza de Mayo, no sé bien cómo se va a organizar, pero tenemos esas dos jornadas y sí, nos vamos a tener que seguir viendo en la calle. Y un jueves cuando estés libre, estés por la Matanza, podemos coordinar y te acercás al estudio y hablamos más tranquilo, más cómodo. ¿Qué te parece? Dale, te tomo la invitación y coordinamos bien y me voy y no hay problema. Le agradezco mucho también a ustedes el espacio y el tiempo y la verdad que el rol que cumplen las radios comunitarias de los trabajadores, de los sectores populares es muy importante en un momento donde tenemos los medios que hacen terrorismo prácticamente, que nos dicen que si no se aprueba este acuerdo entramos en default, nos caemos del mundo parece. Y ya tenemos 50% de pobreza en Argentina, desocupación, ya está en default. La mitad de la población en Argentina está en default. Ya está en default del hambre, default de jubilación, default de comida, default de trabajo. Ya estamos defaulteados. Así que bueno, te agradezco mucho el espacio. Bueno. Un abrazo, Tomás. Cuídate. Un gusto, Tomás. Nos vemos Gracias. pronto. Bueno, gracias compañero y un abrazo. Bueno, Tomás Devoto, él está en la Secretaría de Salud Laboral en la CTA de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasó por la obra estatal.